Muy buenas tardes, siendo la 1 de la tarde con 7 minutos del día 7 de marzo del 2018. Se da inicio a la segunda sesión ordinaria del mes de marzo del 2018 del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. Le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros comisionados, secretario ejecutivo, funcionarios que nos acompañan y que nos siguen vía internet. Dicho lo anterior, por favor, secretario, pase lista de asistencia. Con gusto, presidente. Conforme a la lista de asistencia que fue previamente firmada por los comisionados y por estar presentes en este acto, se hace constar por orden alfabético que se encuentra aquí el comisionado Corral Moreno Gerardo Javier, la comisionada Estudillo Osuna Elba Manuela y el comisionado presidente Sandoval López Octavio. Por lo tanto, le informo, presidente, que existe el quórum legal para celebrar la presente sesión. Muchas gracias, secretario. En virtud de lo anterior, se declara instalada la segunda sesión ordinaria del mes de marzo del 2018 del Pleno de este Instituto. Sea tan amable, secretario, de dar lectura al orden del día propuesto para esta sesión. Con gusto, presidente. Conforme a la convocatoria de fecha 5 de marzo del 2018, se enlistó el siguiente orden del día para esta sesión. Con el número 1, pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal. 2. Declaración de instalación de la sesión. 3. Lectura y aprobación del orden del día. 4. Lectura y aprobación en su caso del acta correspondiente a la primera sesión ordinaria de marzo del Pleno del ITAI-BC celebrada el día 1 de marzo de 2018. 5. Asuntos específicos a tratar. Inciso A. Presentación en su caso, discusión y aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión, denuncias, acuerdos de incumplimiento y resolución de desclasificación de la información de los expedientes identificados con los números siguientes. De la ponencia de la comisionada Elba Manuela Estudillo Osuna, la resolución de desclasificación de la información derivada de autos del recurso de revisión 426-2017 interpuesto en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado. De la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, el proyecto de resolución de denuncia identificado con el número de expediente DEN 029-2017 interpuesto en contra del Instituto Estatal Electoral. Asimismo, el acuerdo de incumplimiento de resolución en autos del recurso de revisión 349-2017 interpuesto en contra del Sindicato de Trabajadores al servicio de los poderes del Estado, municipios e instituciones descentralizadas de Baja California, Tijuana. De la ponencia del comisionado presidente Octavio Sandoval López, el acuerdo de incumplimiento de resolución en autos del recurso de revisión 401-2017 interpuesto en contra del Partido Verde Ecologista. Continuando con la lectura del orden del día, seguiría el número 6, asuntos generales. 7. Resumen de acuerdos aprobados por el Pleno. 8. Fecha y hora para celebrar la próxima sesión. Y 9. Clausura de la sesión. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias. Bien, secretario, se somete a consideración del Pleno el orden del día propuesto para que, si lo desean, soliciten la desincorporación de algún tema o sean incorporados en asuntos generales aquellos que no requieran examen previo de documentos o que sean de obvia y urgente de solución. Comisionados, ¿tienen un tema que incorporar? No, yo no tengo ningún tema. Ningún tema, gracias. Gracias, comisionado. Yo sí quiero, con su venia, desincorporar el tema relativo al acuerdo de incumplimiento, identificado como REP 401-2017, en virtud de que advertí un error en el procedimiento de notificación y debe ser repuesto para asegurar el derecho que le corresponde al sujeto obligado. Y también quiero incorporar en asuntos generales, dar cuenta a este Pleno sobre el reciente viaje que hice el día lunes pasado al INAI para ver el tema de contrataciones abiertas. Si no hay más asuntos generales por incluir o desincorporar, por favor, secretario, sea tan amable en someter a votación el orden del día modificado. Con gusto, comisionado presidente. Comisionado, se somete a su consideración en votación económica el orden del día modificado, por lo que les pido que aquellos que se encuentren a favor sean tan amables de emitir su voto en este momento. ¿A favor? A favor. Doy cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el orden del día modificado. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día, una vez aprobado el orden del día con la modificación, seguiría la lectura y aprobación en su caso del acta correspondiente a la primera sesión ordinaria de marzo del Pleno de este Instituto. Comisionados, se propone la dispensa de la lectura del acta, ya que les fue remitida anteriormente. Solo les pregunto si tienen algún comentario o algo que agregar sobre esto.
¿Un comentario? Nada que agregar. Gracias, comisionados. Por favor, secretario, someta a votación el acta de la sesión anteriormente descrita. Con gusto, presidente. Comisionado, se somete a su consideración en votación económica el acta de la primera sesión ordinaria de marzo. Para que aquellos que se encuentren a favor sean tan amables de emitir su voto en este momento. ¿A favor? A favor. Doy cuenta, presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobada el acta de la primera sesión ordinaria del mes de marzo del 2018 del Pleno de este Instituto. Por favor, pasa al siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto de orden del día son los asuntos específicos a tratar. Primero sería la presentación, en su caso discusión y o aprobación, del proyecto de resolución de desclasificación de la información en autos del recurso de revisión 426-2017 interpuesto en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado, ello de la ponencia de la maestra Elba Manuel Estudillo Osuna. Gracias, secretario. La comisionada tiene el uso de la voz. Gracias, comisionado presidente, miembros de este pleno. Me permito presentar a su consideración el proyecto de desclasificación de información relativa al recurso de revisión número 426 de 2017, interpuesto en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado. A continuación me permito exponer los antecedentes que constituyen la materia del presente acuerdo. El particular solicitó lo siguiente. Solicito copia de los dictámenes periciales identificados con los folios 56, 122 y 51, 376 realizados por la Procuraduría General de la República y remitidos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California a través de la Coordinación General de Servicios Periciales referentes al incendio. Comisionado, un momentito. Tenemos un problema técnico, si me permite interrumpirla. Sí. Tenemos un problema técnico, no estamos transmitiendo en vivo. No, vamos a hacer un pequeño receso, comisionados, y reiniciamos la sesión una vez que se resuelva el asunto anteriormente descrito. No tiene inconveniente. No, adelante. A la comisionada desde el principio. Sí, presidente, se doy constancia conforme a las atribuciones que encuentro vía reglamento. Se da constancia de que todo lo previo consta en el audio y en el video que quedó debidamente resguardado y que será publicado en nuestro portal de internet, y a partir de este momento se reinicia con una transmisión en vivo de la sesión. Adelante. Seguiría. Buenas tardes, siendo la 1 de la tarde con 56 minutos, reiniciamos por segunda ocasión la segunda sesión ordinaria del Pleno de este Instituto. Secretario, por favor, haga el reinicio de la sesión en los temas que estamos desahogando. Con gusto, comisionado presidente. Se hace constar que en lo que lleva de celebrar esta sesión no ha sido posible la transmisión en vivo por unas cuestiones técnicas. No obstante, es válido todo lo referido a la aprobación del orden del día, a la instalación de la sesión, así como continuaríamos con la exposición de la ponencia de la comisionada Elba Manuel Estudillo Osuna y el proyecto de resolución de desclasificación de información en autos de recurso de revisión 426-2017 interpuesto en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Gracias, secretario. Comisionada, como fue interrumpida en el proceso de exposición en la parte, por favor, si es tan amable de iniciar desde el principio su exposición. Gracias. Me permito presentar el acuerdo de desclasificación de información relativo al recurso de revisión número 426 de 2017 interpuesto en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Me permito exponer primeramente los antecedentes que constituyen materia del presente asunto. El particular solicitó lo siguiente. Solicitó copia de los dictámenes periciales identificados con los folios números 56, 122, 51, 376 realizados por la Procuraduría General de la República y remitidos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California a través de la Coordinación General de Servicios Periciales referentes al incendio ocurrido el 23 de junio del 2015 en el asilo de ancianos ubicado en el ejido Querétaro, en Mexicali, Baja California. El sujeto obligado manifestó
que la información solicitada al formar parte integrante de una averiguación previa y o carpeta de investigación que se encuentra en etapa de investigación es información que se considera como reservada. Inconforme con la respuesta, el particular presentó recurso de revisión con motivo de clasificación de información y entrega de información incompleta. Una vez analizada la controversia, este órgano garante determinó revocar la respuesta del sujeto obligado para que emitiera y notificara al recurrente una nueva respuesta entregando la información y en caso de proceder o en su defecto fundara, motivara y justificara su clasificación a través de la resolución emitida por su comité de transparencia. En cumplimiento al fallo definitivo, el sujeto obligado remitió acuerdo de reserva de información elaborado el día 12 de febrero del 2018, a través del cual el comité de transparencia del sujeto obligado confirmó como reservada y confidencial información relativa a los dictámenes periciales elaborados con motivo del incendio ocurrido el día 23 de junio del 2015 en el asilo de ancianos ubicado en Ejido Querétaro. Bajo este contexto, en una tutela efectiva al derecho de acceso a la información pública de la parte recurrente, se procedió a analizar el acuerdo de reserva, lo que nos permitió realizar las siguientes consideraciones. La reserva invocada se sustenta en las fracciones sexta, novena, décima y onceava del artículo 110 de la Ley de Transparencia, que dispone que como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación obstruya la prevención o persecución de los delitos, afecte los derechos al debido proceso, vulnere la conducción de los expedientes judiciales, en tanto estos no hayan causado estado, y se encuentre contenida dentro de las investigaciones investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público. En mérito de lo anterior y de conformidad con el artículo 142 de la Ley de Transparencia, lo conducente es realizar un estudio de ponderación entre estos dos derechos fundamentales, conocido como la prueba de interés público, con base en los elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Con motivo de su reserva, el sujeto obligado señaló que con la documentación requerida se pretende obtener información contenida en una carpeta de investigación que se encuentra activa, la cual consiste en dictámenes que contiene datos personales y que por tratarse de actuaciones correspondientes a la persecución y prevención de delitos son investigaciones que la ley señala como delitos y se tramitan ante el Ministerio Público y por ende tienen el carácter de reservado. De acuerdo con lo antes dicho, se puede concluir que los dictámenes periciales en materia de litigio fueron elaborados con motivo del incendio en el asilo de ancianos ubicado en el Ejido Querétaro en fecha 23 de junio del 2015. Por lo que es posible desprender que estos resultan de gran trascendencia social, dado que en dicho siniestro se tuvo la participación importante del Estado. En este punto, cobra especial relevancia la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California en su carácter de tercero llamado al procedimiento, ente público que durante la sustanciación del recurso de revisión en ejercicio de su derecho y acorde a la litis planteada, informó que en fecha 23 de junio del 2015 inició de oficio un expediente de queja a nombre del asilo Hermoso Atardecer que culminó en la recomendación número 25 del 2015, de cuyo contenido se destaca lo siguiente. Del análisis lógico-jurídico realizado al conjunto de evidencias que integran el expediente CEDHBC 190-15-3VG, en términos de lo dispuesto por los artículos 45 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 122, 23, 124, 125 y 126 de su reglamento interno, se contó con elementos que permitieron evidenciar violaciones a los derechos a la vida, a la legalidad, a la seguridad o a la integridad y seguridad personal por actos y omisiones atribuibles a servidores públicos estatales y municipales, en agravio de las 45 víctimas,
Todo ello derivado de los acontecimientos ocurridos el día 23 de junio del 2015 en la residencia para adultos mayores Hermoso Atardecer, ubicada en la ciudad de Mexicali, Baja California. Entonces, en el presente caso, si bien los dictámenes periciales números 56, 122 y 51, 376 fueron elaborados con motivo del incendio ocurrido el día 23 de junio del 2015 en el asilo de ancianos ubicado en el ejido Querétaro, y a pesar de que estos se encuentran contenidos en una carpeta que se encuentra en etapa de investigación activa, respecto a la cual la autoridad jurisdiccional no ha emitido resolución definitiva, tal circunstancia no fue obstáculo para que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en ejercicio de sus facultades y funciones, dada la trascendencia del caso y la gravedad de los hechos, contara con elementos que permitieron evidenciar violaciones a los derechos a la vida, a la legalidad, a la seguridad jurídica, a la integridad y seguridad personal por actos y omisiones atribuibles a servidores públicos estatales y municipales, todo esto en agravio de las 45 víctimas, derivados de los acontecimientos del pasado 23 de junio de 2015 en la residencia para adultos mayores Hermoso Atardecer. Tal pronunciamiento obligatoriamente nos remite al artículo 112 de la Ley de Transparencia, el cual señala las hipótesis de excepción para la clasificación de la información. El artículo 112 señala: no podrá invocarse el carácter de reservado cuando, fracción primera, se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, y en su fracción segunda se trata de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables. En este punto resulta indispensable analizar la competencia interpretativa que tiene ese instituto para efecto de la actualización de la excepción prevista en la fracción primera del artículo 112 de la ley de la materia. Al respecto debe tomarse en cuenta el criterio sostenido por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión número 168, del cual se estableció que, con base a lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las averiguaciones previas sobre hechos posiblemente constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad no tienen el carácter de información reservada. También determinó que el entonces IFAI contaba con competencia para pronunciarse sobre el hecho consistente en sí una averiguación previa versa o no sobre violaciones graves a derechos humanos, pero exclusivamente para efecto de brindar o no acceso a la información solicitada. Es decir, de acuerdo con la autoridad jurisdiccional, si bien es cierto el órgano garante no cuenta con la competencia para determinar quiénes son los responsables y si estos cometieron delitos de lesa humanidad o violaciones graves a los derechos humanos, también lo es que sí puede pronunciarse sobre si la averiguación previa versa o no sobre tales violaciones o delitos de lesa humanidad, teniendo presente que dicho pronunciamiento solo es para efecto de asumir y ejercer la competencia en materia de acceso a la información de las averiguaciones previas. Bajo este contexto se vislumbra claramente la necesidad de que tanto las víctimas indirectas como la sociedad en general deban conocer el actuar de las autoridades en el caso que nos ocupa, derivado de los alcances y trascendencia de los hechos, pues con la apertura de la documentación solicitada, que se encuentra inmersa en la averiguación previa que integra la Procuraduría General de Justicia del Estado, se satisface el interés público superior consistente en la necesidad de que la sociedad tenga conocimiento de la información contenida en dichos dictámenes, los cuales dan sustento al ejercicio de las atribuciones del sujeto obligado en relación con los hechos acontecidos en el asilo de ancianos ubicado en el ejido Querétaro el pasado 23 de junio de 2015, trayendo como consecuencia que la sociedad tenga confianza en sus autoridades al poder verificar las actuaciones llevadas a cabo para determinar las probables responsables y establecer la verdad histórica con el fin de evitar impunidad. Máxime que con el esclarecimiento de la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos del pasado se puede ayudar a prevenir los abusos de los derechos humanos en el futuro.
En este sentido, reservar la información podría generar daño mayor comparado con el perjuicio que pudiera causarse con la difusión de la misma, es decir, el interés público en mantener los dictámenes periciales bajo reserva se ve superado por el interés de la sociedad en su conjunto de conocer todas las diligencias que se llevaron a cabo para la oportuna investigación, detención, juicio y sanción de los responsables. Derivado del anterior, se determina que no se actualiza la reserva de información contenida en el artículo 110 en las fracciones invocadas por el sujeto obligado. En lo referente a los dictámenes periciales identificados con los folios 56-122, 51-376, realizados por la Procuraduría General de la República y remitidos a la Procuraduría General de Justicia del Estado, referentes al incendio ocurrido el 23 de junio en el asilo de ancianos denominado Hermoso Atardecer, ubicado en el ejido Querétaro. Por lo que la determinación es la siguiente: este órgano garante procede a desclasificar como reservada la información relativa a información de los dictámenes periciales identificados con los folios 56-122, 51-376, realizados por la Procuraduría General de la República y remitidos a la Procuraduría General de Justicia del Estado, referentes al incendio ocurrido el pasado 23 de junio del 2015 en el asilo de ancianos ubicado en el ejido Querétaro. Se determina revocar la respuesta del sujeto obligado y se instruye al subprocurador de investigaciones especiales como titular del área que clasificó la información, así como el responsable de cumplir con la resolución definitiva, para que dentro del término de 3 días contados a partir del día siguiente a su notificación, entregue a la parte recurrente copia de los dictámenes periciales identificados con los folios 56, 122 y 51, 376, realizados por la Procuraduría General de la República y remitidos a la Procuraduría General de Justicia del Estado, referentes al incendio ocurrido el 23 de junio del 2015 en el asilo de ancianos ubicado en el ejido Querétaro. Se ordena al Comité de Transparencia del sujeto obligado proceda a dejar sin efectos el acuerdo de reserva de información de fecha 12 de febrero del 2018 y en su lugar emita uno nuevo tomando en consideración los razonamientos de hecho y de derecho antes expuestos, otorgándole para tal efecto el término de 8 días contados a partir del día siguiente de su notificación. Es cuanto. Muchas gracias por la exposición, comisionada. Comisionado, si tiene algún comentario sobre la propuesta, tienen uso la voz, comisionado. No, ningún comentario, está muy bien. Gracias. ¿Quiere agregar algo, comisionado? No, no tengo nada que ver. Muchas gracias, comisionados. Yo solo quiero agregar y señalar de la trascendencia de esta resolución de desclasificación que se someterá a votación, que seguramente será aprobado, primero por 2 consideraciones. La primera de ellas es la riqueza, la profundidad en la que se hizo el estudio para llegar a las conclusiones. Y la segunda es que finalmente es un asunto derivado de una situación muy lamentable que ocurrió en el Valle de Mexicali, donde se está buscando que se haga justicia con las víctimas de este hecho tan lamentable, y que finalmente la transparencia debe contribuir al esclarecimiento de esos hechos, ¿verdad? Y el interés obviamente del ciudadano que eventualmente hizo una solicitud de información y que ha seguido todo un procedimiento un poco largo, pero que es necesario para que al final de cuentas cuente con la información que solicitó. Dicho lo anterior, secretario, por favor, someta a votación el presente proyecto. Con gusto, comisionado presidente. Comisionado, se somete a su consideración en votación nominal la aprobación de la resolución, del proyecto de resolución de desclasificación de información que fue previamente expuesto por la comisionada Elba Estudillo. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. El Estudillo a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, que el resultado de la votación fueron 3 votos a favor. Muchas gracias, secretario. Se declara aprobado el acuerdo de desclasificación de información del recurso de revisión 426-2017.
Por favor, pasa al siguiente punto del orden del día, secretario. Con gusto, comisionado presidente. Ha concluido el asunto expuesto por la comisionada Elba Estudillo. Seguiría la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno. En un primer momento, el proyecto de resolución de denuncia identificado con el número de expediente DEN 029-2017 interpuesto en contra del Instituto Estatal Electoral. Gracias, secretario. El comisionado Corral tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Efectivamente, pongo a su consideración el proyecto identificado con las siglas DEN, diagonal 029, diagonal 2017. En este caso, el sujeto obligado es el Instituto Estatal Electoral. En el portal del Instituto Estatal Electoral de Baja California, carece de la estructura orgánica del año 2017, motivo por el cual impongo esta denuncia, ya que se priva a los ciudadanos de la información que por ley es un derecho. En el informe con justificación, el sujeto obligado, a través de su informe, manifestó que la información requerida se encuentra visible en el portal de transparencia. De la verificación virtual procesal, la Coordinación de Verificación y Seguimiento, al emitir su dictamen, arribó a la conclusión de que el sujeto obligado cumple en publicar la información catalogada como pública de oficio, prevista en la fracción segunda del artículo 81 de la ley en la materia. En el estudio, atendiendo a la verificación virtual procesal llevado a cabo en el portal de Internet del sujeto obligado, se pudo visualizar la información pública de oficio que refiere la fracción segunda del artículo 81 de la ley de la materia, esto es, la estructura orgánica completa en un formato que permite vincular parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o integrante del sujeto obligado. Asimismo, y de conformidad con el acuerdo mediante el cual se aprueban los dictámenes de la verificación de seguimiento derivada de la verificación diagnóstico del ejercicio 2017 relativa a los sujetos obligados del Estado de Baja California, aprobados en el Programa Anual de Verificación del Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia, se acumula la presente denuncia en la verificación diagnóstico realizada al sujeto obligado, identificado bajo el número de apéndice 08 diagonal 034. El sentido de la resolución propuesta se concluye que el sujeto obligado, Instituto Estatal Electoral, a la fecha en que se emite la presente resolución, cumple en publicar la información catalogada como pública de oficio prevista en la fracción segunda del artículo 81 de la ley en la materia. Es todo. Muchas gracias, comisionado Corral. ¿Comisionada tiene algún comentario sobre el proyecto del comisionado Corral? No tengo comentarios. ¿Usted algo que agregar? Nada más que agregar, gracias. Muchas gracias, comisionados. Como no hay comentarios sobre el proyecto, por favor, secretario, someta a la votación. Con gusto, comisionado presidente. Se somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto previamente expuesto. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. El estudio a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, que fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente expuesto por el comisionado Corral. Por favor, pasa al siguiente punto del orden del día, secretario. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día, continuando con la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, es el proyecto de acuerdo de incumplimiento de resolución en autos de recurso de revisión 349-2017, interpuesto en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, municipios e instituciones descentralizadas de Baja California, sección Tijuana. Gracias, secretario. Continúa con el uso de la voz, comisionado Corral. Muchas gracias, presidente. El presente es el acuerdo de incumplimiento identificado con las siglas Red diagonal 349 diagonal 2017. En este caso, el sujeto obligado es el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, municipios e instituciones descentralizadas de Baja California en Tijuana. A continuación se exponen los antecedentes que constituyen la materia del presente acuerdo. La solicitud de acceso a la información dice que el particular, a través de una solicitud de acceso, requirió la información atendiente a, número 1, ingresos de la sección sindical en el periodo comprendido 2014, 2015 y 2016. La información debe ir desglosada por años y establecer en forma específica los montos generados por cuotas sindicales, aportaciones de los sindicalizados, así como otros ingresos como pueden ser intereses bancarios, renta de inmuebles, préstamos internos, etc. 2.
egresos de la sección sindical en el periodo comprendido de 2014, 2015 y 2016. Información desglosada por años y detallada en forma específica. 3. Sueldos, honorarios y o compensaciones recibidas por los integrantes de la mesa directiva seccional en el periodo antes mencionado. 4. Informe si hay adeudo al sindicato por concepto de cuotas y los montos de los mismos en los años antes mencionado. Y 5. Montos entregados a la directiva estatal del sindicato en los 3 años antes mencionado. La respuesta a la solicitud: el sujeto obligado no dio respuesta a la solicitud y fue omiso en dar contestación al recurso de revisión. El sentido de la resolución: se ordenó al sujeto obligado dar respuesta a la solicitud de acceso a la información pública de manera clara, completa, redactada de manera sencilla y de fácil comprensión, atendiendo a su vez a los términos en que la misma fue formulada. En vías de cumplimiento, se notificó al sujeto obligado la resolución dictada, otorgándosele el término de 5 días hábiles para que informara el cumplimiento a lo ordenado en la misma, plazo que feneció sin que el sindicato se pronunciara, por lo que, atento a lo dispuesto en el artículo 212 del reglamento de la ley de la materia, se ordenó requerir vía oficio al licenciado Arturo Gutiérrez Vázquez, en su carácter de secretario general de sujeto obligado, para que en acatamiento al fallo definitivo diera respuesta a la solicitud de información. Con motivo de tal requerimiento, el secretario general presentó documentación sosteniendo que la organización sindical no debe considerarse como sujeto obligado, postura que se determina incorrecta por este órgano garante, al tener como hecho notorio que el Sindicato Único de Trabajadores al servicio de los poderes del Estado, municipio e instituciones descentralizadas de Baja California, sección Tijuana, es una persona moral que recibe y ejerce recursos públicos en el Estado de Baja California. Afirmación que se sustenta con el informe vertido por el coordinador de verificación y seguimiento de este instituto, en el cual expresa que, en atención al artículo 15 de la Ley de Transparencia, este instituto consideró necesario contar con un padrón que identificara a los sujetos obligados en el ámbito estatal y municipal, resultándoles de cumplir directamente con la ley de la materia, para lo cual, en fecha 3 de agosto del 2017, se aprobó el acuerdo del Pleno del ITAI-BC, mediante el cual se determina requerir a los sujetos obligados a efecto de que remitan el listado de personas físicas o morales que reciben y o ejercen recursos públicos o ejercen autos de autoridad. De esta forma fue que se requirió a la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado en fecha 4 de agosto del 2017 por un listado de personas físicas o morales que reciben y ejercen recursos públicos o ejercen actos de autoridad. Ente público que respondió el 9 de octubre de 2017, remitiendo un archivo dentro del cual aparece enlistado el Sindicato Único de Trabajadores al servicio de los poderes del Estado, municipios e instituciones descentralizadas de Baja California en Tijuana, como persona moral que recibe y o ejerce recursos públicos en el Estado de Baja California. En este contexto, queda evidenciado con meridiana claridad que el Sindicato Único de Trabajadores al servicio de los poderes del Estado, municipios e instituciones descentralizadas de Baja California en Tijuana es sujeto obligado a transparentar y permitir el acceso a su información. Precisado lo anterior, al adentrarnos en cada una de las respuestas otorgadas por el sujeto obligado, tenemos que, por lo que respecta al punto 1, el sujeto obligado es preciso en indicar que las cuotas, ingresos y aportaciones no tienen su origen en un recurso público. Tal postura se estima correcta, resultando aplicable el criterio del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, identificado con el número 07/17, cuotas sindicales no están sujetas al escrutinio público. Sin embargo, es omiso en manifestarse respecto a otros ingresos como pueden ser intereses bancarios, renta de inmuebles,
préstamos internos, etc., atendiendo a la literalidad de la solicitud de información. En relación al punto número 2, el sujeto obligado incumple en proporcionar los egresos de la sección sindical en el periodo del año 2016 en forma específica. No obstante a lo argumentado por el sujeto obligado de que los egresos no forman parte del erario público, porque como ya se puntualizó, si recibe recursos públicos y es obligación de transparencia conforme al artículo 81, fracción 21ª relativa al presupuesto asignado y los informes del ejercicio trimestral del gasto. En lo relativo al agravio del punto número 3, el sujeto obligado acota su respuesta al manifestar que no mantiene relación laboral subordinada con ningún agremiado, afirmación que se contradice cuando menciona en el punto número 4 que las cuotas son pagadas por concepto de salario, abonando al hecho de que el punto que nos atañe no únicamente se refiere a sueldos, sino que solicita sueldos, honorarios y o compensaciones recibidas por los integrantes de la mesa directiva, siendo omiso en pronunciarse respecto a las compensaciones asignadas a la mesa directiva seccional, entendidas como cualquier monto asignado con tal carácter que derive de recurso público, resultando aplicable la fracción 26ª del numeral 81 de la ley de la materia. En cuanto al punto 4 de la solicitud, como se indicó en el punto 1 que antecede a las cuotas sindicales, no forman parte de la información a transparentar por el sujeto obligado. En lo referente al punto 5, se hace la determinación que toda vez que recibe el sujeto obligado recurso público, es ente público constreñido a otorgar información, toda vez que cualquier monto asignado derivado del recurso público es información de oficio, de acuerdo con el artículo 81, fracción 26ª de la ley de la materia. Por cuanto hace al argumento de que no puede aplicarse retroactivamente la ley de la materia, se hace la observación que, si bien es cierto, la ley de transparencia fue publicada en el periódico oficial en fecha 29 de abril del año 2016, la misma establece los principios relativos a la aplicación e interpretación de la ley como la máxima publicidad. Se tiene que es a partir de su entrada en vigor es que el sujeto obligado se constriñe a otorgar dicha información. Respecto a lo manifestado por el sujeto obligado, que sostiene no contar con el nombre de usuario y clave de acceso para ingresar al portal de la plataforma de transparencia, se hace la aclaración que, de acuerdo al archivo electrónico perteneciente a la Coordinación de Verificación y Seguimiento de este instituto, en fecha 31 de agosto del 2016, fue remitido un correo electrónico a quien se vinculó de este órgano garante con el sujeto obligado, con el fin de dotar al sujeto obligado de usuario y contraseña. Por lo tanto, la determinación propuesta se ordena requerir personalmente al licenciado Arturo Gutiérrez Vázquez, en su carácter de secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al servicio de los poderes del Estado, municipios e instituciones descentralizadas en Baja California, en Tijuana, por conducto del notificador adscrito a la Coordinación de Asuntos Jurídicos de este instituto, corriéndole traslado con copia de la resolución y del presente proveído, para que dentro del término de 5 días siguientes a la notificación del presente requerimiento, otorgue respuesta clara, completa, redactada de manera sencilla y de fácil comprensión a la solicitud de información pública 00440517, atendiendo a los términos en que la misma fue formulada y conforme a los lineamientos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, entregando al recurrente la información solicitada en los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 de manera clara, completa, redactada de manera sencilla y de fácil comprensión, atendiendo a su vez a los términos en que la misma fue formulada, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo en la forma y plazo señalados, se le impondrá una multa de 150 veces el salario mínimo general vigente en el Estado,
o su equivalente en la unidad de medida de actualización, que corresponde a la cantidad de 12,090 pesos, moneda nacional, lo que resulta de multiplicar por 150 la cantidad de 80.60, valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía según la publicación efectuada el 10 de enero de 2018 en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, haga de su conocimiento de que de persistir la negativa será requerido bajo la pena de una nueva multa y su incumplimiento será difundido en el portal de transparencia de este instituto. Es todo. Muchas gracias, comisionado Corral. Comisionado, si tiene algún comentario sobre el proyecto, tiene el uso de la voz. Comisionado, ¿usted quiere dar algo, comisionado Corral? Nada que agregar, gracias. Muchas gracias, comisionados. Como no hay comentarios sobre el proyecto, por favor, secretario, someta a la votación. Con gusto, comisionado presidente. Comisionado, se somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto expuesto. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. El Estudillo, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, el resultado de la votación son 3 votos a favor. Muchas gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente expuesto por el comisionado Corral. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día, secretario. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día consiste en los asuntos generales, el incorporado que se hace consistir. El comisionado presidente da cuenta sobre el viaje de comisión en el cual se constituyó a las instalaciones del INAI a fin de asistir al evento relativo al tema de contrataciones abiertas. Muchas gracias, secretario. Comisionados, con su venia nada más informarles sobre el resultado de la comisión realizada por este pleno para conocer el programa de comisiones abiertas, de contrataciones abiertas, perdón. En efecto, estuvo el día 5 en el INAI, donde hubo una presentación, una serie de mesas de presentación, donde se vio es un programa de software que lo que busca es básicamente transparentar el proceso de contrataciones y de licitaciones de los sujetos obligados, cumpliendo obviamente con los requisitos que nos establece el artículo 81, y de esa forma, utilizando un software, se facilita por una parte el cumplimiento de los requisitos de los sistemas de contratación, básicamente lo que establece la fracción 28 a nuestro artículo 81, y para darle mayor claridad y simplicidad, sobre todo para que se esté transmitiendo en vivo y por internet el proceso de adjudicación, de invitación a adjudicación y toda la decisión que tenga que ver con las contrataciones por adquisiciones de bienes y servicios y por obra pública, que eventualmente a través conjuntamente con el INAI en este año trataremos de estarlo implementando, sobre todo en aquellos sujetos obligados que tengan obra pública, como son los ayuntamientos y en el Poder Ejecutivo, con SIDUE, y aquellos que dan contrataciones como son las oficialidades mayores de los ayuntamientos y las superiores del Poder Ejecutivo. Estaríamos buscando la forma de implementar esa herramienta de informática para facilitar la transparencia, sobre todo la parte del proceso de acceso a la información. Es una herramienta que es del INAI, pero que a través de un convenio, un acuerdo, lo estarían pudiendo utilizar los sujetos obligados del Estado de Baja California. En términos generales, el tema que se dio creo que es un avance importante en materia de acceso. Si tienen alguna duda o comentario, pues, No, está muy claro. ¿Usted, comisionado? No tengo ninguna duda. Muchas gracias, comisionados. Dando cuenta pues de este asunto al pleno, por favor pase al siguiente punto del orden del día. Con gusto, comisionado presidente. No existiendo asuntos generales más a tratar, seguiría el resumen de acuerdos aprobados por el pleno. Tiene la voz. Muchas gracias, comisionado presidente. Comisionados, con su venia me permito rendir el resumen de acuerdos aprobados en esta que ha sido la segunda sesión ordinaria del mes de marzo del pleno de este instituto. Agotado el pase de lista de asistencia y previa verificación del quórum legal, voy a declarar la instalación de la presente sesión, asimismo el orden del día con la modificación
consistente en la desincorporación de un asunto específico a tratar y la incorporación de uno en asuntos generales. Asimismo, fue aprobada el acta correspondiente a la primera sesión ordinaria de marzo del pleno de este instituto. También fueron agotados todos y cada uno de los asuntos específicos a tratar que fueron previamente enlistados en el orden del día, que fue aprobado, como comentaba, con una modificación. Una vez expuesto el proyecto de resolución de desclasificación de la información derivado de actos del recurso de revisión 426 de 2017 interpuesto en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado, la comisionada Estudillo lo expuso y fue aprobado en el sentido de ordenar la desclasificación, revocar la desclasificación, ordenar la desclasificación de la desclasificación de la información relativa a los dictámenes periciales identificados con los folios 56122 y 513726 realizados por la Procuraduría General de la República y remitidos a la Procuraduría General de Justicia del Estado referentes al incendio ocurrido el 23 de junio de 2015 en el asilo de ancianos ubicado en el ejido Querétaro de esta municipalidad. Por tanto, fue revocada la respuesta del sujeto obligado y se instruyó al subprocurador de investigaciones especiales como titular del área que clasificó la información, así como al responsable de cumplir con la resolución definitiva para que dentro del término de 3 días entregara al recurrente la copia de los dictámenes periciales que fueron previamente aducidos. De ahí que se ordenó al Comité de Transparencia que dejara sin efectos o insubsistente el acuerdo de reserva de fecha 12 de febrero de 2018. Ello, así como los comentarios expuestos al momento de su intervención por la comisionada ponente y el comisionado presidente Octavio Sandoval López, forman parte integral del acta correspondiente a esta sesión. Asimismo, pues de la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno fue expuesto el proyecto de resolución de la denuncia pública 029-2017 interpuesta en contra del Instituto Estatal Electoral, en la cual de manera sustancial se refirió a un cumplimiento por parte de dicho Instituto Electoral en publicar la información catalogada como pública de oficio prevista en la fracción segunda del artículo 81 de la ley de la materia, que se hace consistir en respecto a la estructura orgánica del 2017 de dicha institución. Por último, fue aprobado el acuerdo de incumplimiento de resolución en autos de recurso de revisión 349-2017, también de la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, en contra del Sindicato Único de Trabajadores al servicio de los poderes del Estado, municipios e instituciones descentralizadas de Baja California, en la sección de Tijuana, en la cual de manera esencial podemos decir que se ordenó la entrega de los ingresos de la sección sindical en el periodo comprendido 2014, 2015 y 2016. Asimismo, y con el desglose señalado en dicha resolución, también los egresos de la sección sindical en el mismo periodo, los sueldos honorarios y compensaciones recibidos por los integrantes de la mesa directiva seccional y en los informes de adeudos del sindicato por concepto de cuotas y los montos de los mismos, así como los montos entregados a la directiva estatal del sindicato en los 3 años mencionados. Así también, en la misma resolución, se derivó el requerimiento a fin de que en un término no mayor a 5 días hábiles a partir de las notificaciones se emita dicha respuesta clara, completa y redactada de manera sencilla y de fácil comprensión. Y asimismo fue apercibido el licenciado Arturo Gutiérrez Vázquez en su carácter de secretario general del sindicato en comento de que en caso de incumplir sería acreedor a una multa de 150 veces el salario mínimo general vigente en el Estado, su equivalente en unidad de medida de actualización, que corresponde a la cantidad de 12.090 pesos. Posteriormente de los acuerdos que fueron tomados por este pleno, también se da constancia de la cuenta que rindió el comisionado presidente respecto a la comisión en la cual participó en la Ciudad de México el día 5 de marzo. Es cuanto, comisionados. Muchas gracias, secretario. Por favor, háganlo al conocimiento. Las coordinaciones, realicen las notificaciones a los sujetos obligados que están involucrados en cada uno de los acuerdos y hágase la publicación también en el portal de transparencia de nuestro instituto. Claro que sí, presidente. Por favor, pasa al siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. Sería la fecha y hora para celebrar la próxima sesión y la clausura.
Gracias, secretario. Comisionado, si no tiene inconveniente, estaríamos sesionando el próximo miércoles 14 a la 1 de la tarde. ¿Les parece? Sí. Sí. Entonces, esta sería la fecha para la próxima sesión, el miércoles 14 a la 1 de la tarde, aquí en el instituto. Siendo las 2 de la tarde con 37 minutos del día 7 de marzo del 2018, se declara clausurada esta segunda sesión ordinaria del mes de marzo del 2018 del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, agradeciendo la presencia de quienes nos acompañan en esta sala y de quienes nos siguen vía internet. Que pasen ustedes muy buenas tardes.